Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de César Aguilar, un militar que predica a tiempo y fuera de tiempo. Su historia será de gran bendición para quienes vean y escuchen el programa de hoy. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. César Aguilar es chileno, tiene 50 años y está casado con Inés Urrutia. Tiene una hija y un hijo. Actualmente vive en Punta Arenas, donde trabaja en el Ejército de Chile como músico instrumental para una banda desde hace 30 años. Conoció el Evangelio desde pequeño, pero se bautizó al casarse con su esposa, quien pertenecía y asistía a la iglesia pentecostal en ese momento. Vamos a conocer a César. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de César Aguilar. Él es chileno, trabaja para las Fuerzas Armadas y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante César, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo cariñoso, obviamente, para usted y aquellos que están escuchando. Ya, aquí nosotros estamos en el fin del mundo, en Punta Arenas, así que de acá, cierto, es un privilegio, en realidad, una bendición enorme de parte de nuestro Dios poder tener estos medios, cierto, para poder dar un lindo testimonio, glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Nosotros felices, César. Gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros conversando para hacer testimonio vivo del poder maravilloso, sanador, sustentador del Padre Celestial. Bueno, ya me dijo, Punta Arenas, cuénteme allí a qué se dedica, cómo se llama su esposa, sus hijitos, a qué se dedica. Tengo que entendido que allí la música hace parte. Bueno, cuéntenos. Sí, muy bien. Sí, yo a partir del año de 92 que pertenezco al ejército, ya soy músico militar, instrumentista en clarinete. Y eso, por supuesto, en cuanto a emociones y a sensibilidad, por supuesto, uno le llama la atención. La música es algo hermoso que gracias a Dios lo puede cultivar a través del ejército en este caso. Y también, por supuesto, la iglesia, porque la iglesia también muchas personas llegan por la música. Y en este caso, nosotros, aunque eh, perteneciendo al ejército, ¿cierto? Una de las instituciones más antiguas de nuestro país, pero también lo hemos desarrollado la parte profesional como músico, como militar, pero también el Señor ha dado tantas oportunidades, ha dado tantas facilidades de poder ser adventista, porque no es fácil, ¿cierto? Ser adventista dentro de una sociedad, ¿cierto? En la cual poco se conoce de nosotros los adventistas del séptimo día. Pero Dios nos ha regalado, por supuesto, esta oportunidad de también sembrar y de llevar la palabra a nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Y donde he estado destinado, por supuesto, hemos tratado de también llevar esta linda noticia de que mis compañeros, ¿cierto? Y soldados también puedan conocer y tener la oportunidad de conocer a este Dios tan grande y poderoso y misericordioso de nosotros. Muy bien, mi familia, ¿cierto? La componen cuatro personas, pues mi hijo mayor, ¿cierto? Jesús Aguilar, mi hija, ¿cierto? Belén Aguilar y mi esposa, ¿cierto? Inés Urrutia. Somos cuatro los que conformamos este hogar, gracias al Señor. Qué lindo, qué Qué lindo. maravilloso, César. Yo le veo y pienso de inmediato en Desmond Doss. Y yo quiero que usted me cuente así, César, cuáles han sido los principales desafíos, cómo ha entregado allí el Evangelio, porque sin duda, y no tengo aquí, yo creo que en los más de 500 capítulos que llevamos en Identidad, creo que es el primer militar adventista que tenemos en el programa y para nosotros es un privilegio y por eso queremos que nos cuentes cómo es la experiencia y cómo predicas allí el Evangelio a tus compañeros. Tengo entendido que algunos han decidido por Jesús mediante el bautismo. Cuéntanos, César. Amén. Bueno, la gente, por supuesto, conoce que los militares, ¿cierto? Nos trasladan cada cierto tiempo. Pero hubo también una situación, yo me destinaron al comienzo de mi carrera, ¿cierto? Empecé en Valparaíso, en el regimiento Maipo, y luego en Santiago. Y en Santiago tuve la linda oportunidad de
de conocer mucha gente y trabajar con el pastor Yempen, que es un pastor peruano que es mi pastor en realidad, con mucho cariño, con la familia. Compartimos mucho tiempo en Santiago con él y trabajamos mucho en pos de que las personas conocieran. Y en ese entonces, estamos hablando del año, no sé, el año 2005, 2006, donde no era fácil que llegara un pastor a un regimiento, pero se dio todo. El Señor es tan perfecto y amoroso que se dio todo. Y ahí, ¿cierto?, hacíamos los cultos los días miércoles y llevábamos los soldados, ¿cierto?, oficiales, clases y todo, todo quien quisiera ir, hacíamos reuniones los días miércoles interdenominacionales. Ya quiere decir que de otras iglesias, ¿cierto?, de otras denominaciones también podían participar. Y por supuesto el trabajo tuvo frutos, muchos frutos gracias al Señor, y soldados también conocieron el Evangelio, conocieron del sábado, y el transcurso y al recorrer los años, ellos fueron una alegría muy grande para mí porque ellos me llamaban, después quedaron con mi contacto, y muchos de ellos hoy en día son líderes de la iglesia adventista, jóvenes, ¿cierto? Bueno, ahora por supuesto adultos, que esa semillita o esa voz que con el pastor, ¿cierto? Y a través de estas reuniones que no fueron fáciles poder tener este permiso, eh, esa semillita quedó en su corazón y ellos conocieron la verdadera iglesia, nuestra iglesia adventista del séptimo día, por amor y por misericordia de Dios. Creo que la experiencia y el ambiente en donde Dios me dio la oportunidad es difícil. Muchas personas no conocen el ámbito militar y es una sociedad completamente ajena a la iglesia, ¿ya? Hombres y mujeres, ¿cierto? Tienen otra disciplina, otra doctrina, otra forma de mirar la vida. Pero sin embargo, lo más hermoso es que Dios está en todos lados. Esté donde esté, usted estudie lo que estudie, sea quien sea, el Señor va a estar ahí para entregar su palabra, ¿cierto? Y este beneficio que es el Evangelio, y así a través de su Evangelio y de su amor, ¿cierto? Él me ha llamado de esta forma para entregar la palabra a quienes obviamente aceptan. Y eso no está, por supuesto, fuera de complejidades, de problemas, ¿cierto? Con los mandos, etcétera, etcétera. Pero como le digo, al día de hoy, que llevo 30 años de servicio en el ejército, el Señor siempre ha estado delante mío. Siempre he tenido la facilidad de poder guardar el sábado, de poder participar con la iglesia, de llevar la banda al colegio adventista a Punta Arenas, ¿cierto? Y cooperar en todo lo que hemos podido, porque nosotros como familia, no hablo por mí, sino que como familia, todo lo que podemos hacer, ¿cierto?, en pos de la iglesia y en pos de que este evangelio hermoso puedan conocerlo otras personas, y como cuando uno se bautiza, todos los medios que tiene uno y todos los dones hay que ponerlos al servicio del Señor, y eso es lo que hemos tratado de hacer en familia, ¿cierto? Y también a través de mi trabajo. Amén, gloria a Dios por eso, César, que Dios allí le siga bendiciendo muchísimo. Sé que es muy activo en la iglesia como familia, bien lo decías allí, participando con los jóvenes, eres anciano de iglesia también, así que trabajan con el colegio, la comunidad, predicando, instando. Y siempre van a haber desafíos, ahí lo veíamos en la película Hasta el último hombre, la historia de Desmond Doss. Hay un libro maravilloso que nuestros amigos pueden acceder a la casa editora sudamericana ACES y pueden obtener la biografía de Desmond Doss. Y porque me lleva a eso, César, y tú eres un Desmond Doss 2023 de la actualidad, que Dios te siga bendiciendo muchísimo. Y vamos a conocer, porque tú no eres adventista de cuna. ¿Cómo No. conociste el Evangelio? Si bien te bautizaste en el año 2002, el Señor en algún momento te mostró, pero cuéntanos, relátanos allí en la historia cómo fue tu conversión, César. Bueno, Dios, creo yo que el Señor, por misericordia, por supuesto, tocó el hogar en aquel tiempo que yo tenía 12 años, ¿ya? Estábamos viviendo una situación bastante complicada en nuestra casa, ¿cierto? Estamos hablando de los años 80, donde todos conocemos, ¿cierto?, lo que ocurrió en ese tiempo. Era muy difícil la situación económica del país. Pero sin embargo, el Señor tocó la puerta, y a través de un líder de iglesia, justamente nosotros teníamos una situación ahí con mi mamá, ¿cierto? Y yo tenía 12 años, y él golpeó la puerta, y Jorge se llamaba, todavía me acuerdo, Jorge se llamaba el misionero que llegó a nuestro hogar. Y mi mamá llorando, ¿cierto?, le explicaba que nosotros estábamos pasando una situación complicada, ¿cierto?, no habían recursos, etcétera, etcétera. Y esta persona, este misionero Jorge, que después pasó a ser un amigo de nosotros y de la familia,
le habló de la iglesia. Y yo me acuerdo todavía de la iglesia, tenía 12 años y asistíamos a la iglesia, ¿cierto? No habían, bueno, internet y los medios que hoy en día hay, sino que habían diapositivas. Y ahí nos mostraban, nos hacían estudios. Y ahí nosotros conocimos el nombre de Iglesia Adventista, porque tampoco no conocíamos mucho, éramos católicos de cuna, por supuesto. Y ahí conocimos, o tuvimos luces, ¿cierto? El Señor nos mostró, o me mostró, ¿cierto? Que había algo diferente y que Dios, por supuesto, estaba en todos lados y que a través de este misionero nosotros conocimos, perdón, el Evangelio verdadero, ¿cierto? La palabra de Dios y, por supuesto, la Iglesia Adventista del séptimo día. En el transcurso de los años quiso, ¿cierto?, que no siguiera la iglesia, ¿cierto? Pero siempre, por ejemplo, cuando yo me vine a hacer el servicio, después, el servicio militar del año 92 a Punta Arenas, yo siempre guardé el sábado. Nunca hice algo, siempre me guardaba porque en mi memoria quedó el respeto al sábado y lo hacía por un respeto al Señor, por un temor, pero no ese temor de miedo, sino que ese temor De de amor amor. a Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo los días sábados me privaba de todo lo que hacía el resto, pero el personal, ya, porque tampoco conocía mucho, pero trataba de no, en esa época a lo mejor de no hacer cosas que no estuvieran en desacuerdo con la iglesia o de las cosas que me habían enseñado cuando niño. Y después del transcurso del tiempo, ¿cierto? El año 2002 ya yo conocí, bueno, 94 conocí a mi esposa, ¿cierto? Bueno, pololeábamos, ¿cierto? Y era, por supuesto, era pentecostal. Y ahí nosotros empezamos ya con un poco más de esto de averiguar, ¿cierto? Y de informarnos más de la iglesia. Y corría ya el año 96, 97, y ahí por supuesto se dio una oportunidad de que ella ya nos queríamos casar. ¿Y qué ocurre? Que estaba ella, era pentecostal y yo adventista, o me gustaba más ese tema del adventismo más que las otras iglesias. Y conversamos, ¿cierto? En una oportunidad un día domingo y yo la acompañaba, ¿cierto? A ella, a la iglesia, y conversamos con ella, ¿cierto? Y quedamos de acuerdo de que si el pastor de ella le decía que el sábado era el día del Señor, ella, ¿cierto? Se iba a ir a la iglesia adventista donde yo estaba, ¿cierto? Y nos íbamos a bautizar y nos íbamos a casar por la iglesia adventista el séptimo día. Y que si el pastor le decía que el domingo era, ¿cierto? Mi compromiso era que yo perteneciera a la iglesia pentecostal. Y se dio la oportunidad. Un día domingo fuimos a la iglesia, la acompañé y al final del culto le preguntamos al pastor, el pastor de esa congregación. Y ahí, por supuesto, él nos dijo con amor, ¿cierto? Y todo, le dijo, mire, mi hijita le dijo en ese entonces a Inés, ¿cierto? Mi esposa ahora, realmente él, por mí, él tiene razón. En realidad él no tiene razón, sino que la palabra tiene razón. El día de reposo es el sábado. Pero si yo les digo esto a mi congregación, por supuesto, no lo van a tomar a bien. Y seguramente ellos van a tomar la decisión y la iglesia se va a achicar o se va a disminuir. Pero sí, el día verdadero de reposo es el sábado. Y así, por supuesto, ella lo entendió, nosotros lo entendimos, y gracias al Señor nos bautizamos el año 2002, noviembre del 2002. También el Señor hizo una obra tremenda en mi suegra, y nos bautizamos los tres. Así que el Señor obviamente ocupa a las personas donde estén. Lo que hay que tener un corazón, ¿cierto? Y siempre tener la disposición de servirle al Señor. Y así que nos bautizamos en esa oportunidad con este pastor que le contestaba yo, el pastor Ian Penn, ¿cierto? Que es un gran amigo. Ahora él está en retiro, ya pues ya no ejerce como pastor activo, sino que está en retiro. Y esto obviamente no estuvo fuera de complicaciones. Ya también en el trabajo, una vez que yo me bauticé, empezaron las complicaciones, ¿cierto? El por qué era adventista, que los días sábados, se me complicó ascender inclusive, porque cuestionaba mucho el ser adventista. Casi, ¿cierto? Estuve, como un buen chileno entendemos, con una patita adentro, una patita afuera, pero el Señor siempre, siempre estuvo ahí. El pastor me dijo una vez que a mí me iban a finiquitar o a dar de pasar a retiro, ¿ya? Me dijo, mira, si a ti el Señor te quiere acá en el ejército, aunque hayan
10 juntas, o 1000 hombres estén en contra de ti, que te quieran dar el retiro, que ya tú no sigues la institución, pero si el Señor está contigo, no te va a pasar nada. Así que eso me dio impulso, porque yo cada año, ¿cierto?, me tenía que presentar a una junta, y en esa junta me decían si yo pasaba o no pasaba. Wow, qué duro. Porque, Perdón, te interrumpo, César, porque hay algo sí, que tú sí, por mencionas supuesto. en la historia y es el tema de la humildad y ese corazón dispuesto y de confiar en Dios. Si uno tiene Amén. corazón sincero, Dios te va a mostrar, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También nos Amén. dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré, te mostraré todo lo que tengo para ti, tú no te Hermoso imaginas. 23. Y el hecho de que Amén. César aquí me esté contando, yo cada año pasaba esa junta y lo que decía el pastor, si Dios te tiene en el ejército para que prediques de Él, con tu testimonio también, por supuesto, así va a ser, así Él lo va a permitir. ¿No es así, César? Amén, sí, por supuesto. Y cada año era, por lo menos para mí, era como complicado, pero con ese ánimo que me dio el pastor, ¿cierto? Y me dijo, y aunque si el Señor no te quiere acá, tú vas a hacer cualquier cosa, algo sencillo, y a ti te van a echar de acá. Pero si Dios te quiere ahí, es por algo, hay un propósito en tu vida, etcétera. Y eso me dio ánimo. ¿Para qué? Para yo, los libros de la iglesia adventista, los libros, las Biblias, el Señor abrió puertas, hablábamos a los coroneles, a los jefes de nosotros, ¿cierto? El coronel, el general, hasta generales pudimos llegar, regalarles Biblias, hablarles del Evangelio. Por supuesto, eso nosotros en este minuto no sé si surgió efecto o esa semillita quedó, pero yo lo más seguro que esa semilla quedó en esas personas que tienen muy poco acceso al Evangelio. Pero Dios me dio la valentía, ¿cierto?, de poder llegar a ellos. Y creo que eso fue lo más hermoso, ¿cierto?, de poder hablarle a otras personas eh, que tienen otra situación, que viven otro mundo, de hablarles de este Dios tan maravilloso y de tanta misericordia, ¿cierto?, que Él, si uno está dispuesto y si pone su vida en sus manos, Él nos va a guiar, nos va a dar la inteligencia, nos va a dar la facilidad, nos va a dar todo, pero siempre y cuando uno le sirva de todo su corazón. Amén. Solo en el cielo conoceremos allí los resultados maravillosos de esas semillas entregadas, solo en el cielo. Finalmente, por los últimos minuticos que nos quedan para conversar, Dios te sanó milagrosamente de una situación de salud. Cuéntanos, César. Sí, por supuesto, corría el año 2020, 2019, y nosotros teníamos en los meses de mayo el ejército, ¿cierto? Acá la división saluda al ejército argentino por su independencia. Entonces nosotros como banda, ¿cierto?, vamos a saludar y nos invitan allá a Argentina, en este caso a Río Gallego, a hacer una presentación y compartir con ellos, como banda y como militares, etcétera, etcétera. Y yo regresaba de esa comisión de servicio y me empecé a sentir incómodo. Fue un día viernes, todavía lo recuerdo. Y el día sábado asistimos a la iglesia con la familia, pero ya venía con complicaciones, con malestares. Y el día domingo fui a buscar a mi esposa al trabajo, perdón, a dejar al trabajo, y de vuelta le dije a mi hija, porque siempre ando con la Belén, ¿ya? Mi hija menor. Y ella, le dije, yo voy a pasar a urgencia porque no me siento bien. Y llegamos a urgencia, y en urgencia el doctor de turno me dijo que era algo sencillo, que solamente era una infección y que tenía que cuidarme medio medicamentos, y eso para él, según en su criterio, estaba bien. Entonces yo lo acepté. Y en eso que volví a la casa, pero el día lunes yo saqué una hora con otro médico, con el doctor Mandujano, que todavía me acuerdo. Y el doctor Mandujano, que era un urólogo, un especialista en urología, él me revisó, ¿cierto? Y a primera vista me dijo, ¿sabes lo que pasa? Me dijo contigo, que tú tienes cáncer, me dijo. Así, de una a primera. Y ahí fue obviamente algo, o sea, no se lo doy a nadie en realidad, porque los doctores son así, son como fríos, para dar una noticia. Y le mandó un informe al otro médico que me había tratado el día domingo, eh, y me dijo, esto le tienen que operar lo más antes posible, me dijo, porque si lo dejamos así va a traer complicaciones. Y volví, ¿cierto? Al otro día volví a urgencia y le expliqué al médico que me había visto, y por supuesto a través de la presión que ejerció ese documento,
que ese informe que le hizo el doctor Mandujano, él optó por internarme en el hospital naval. Me internaron, me hicieron exámenes, y por supuesto sí, era cáncer. Y ahí se enteró la familia, mi esposa, mis amigos, ¿cierto? La familia en el norte, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, la iglesia. Eh, Recibí mucho cariño y muchas oraciones de muchos hermanos, que ni siquiera uno piensa que no lo estiman o no lo toman en cuenta, pero sí, sí éramos importantes para ellos, porque el amor de Dios es así. Eh, Esa oportunidad, ¿cierto? Antes de decirme que si era maligno, benigno, etcétera, etcétera, ocurrió un proceso también. Me hicieron un escáner, y en el escáner lo único que yo atiné, porque no sabía qué hacer, clamar a Dios. Lo único que hice era cantarle al Señor cuando iban pasando por esa maquinita para ver si había metástasis, ¿cierto?, en mi cuerpo, y estaba diseminado el cáncer, ¿ya? Lo único que yo me recuerdo claramente que le cantaba al Señor, mi Dios me ama, eh, Él me ama a mí. Y eso yo me acuerdo que una vez que me fueron internando en ese tubo grande, lo único que se me venía, disculpe, a la cabeza era cantarle a Dios. Y una vez que me pasaron por ahí, me volvieron a mi habitación. Y ahí yo fui, tomé la palabra y dije, Señor, haz tu voluntad, porque en esto, ¿qué más podemos hacer? Y resulta que pero le dije, yo necesito que usted me dé una respuesta, porque le decía, yo hablaba con el Señor, le decía, pero si tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia, y tú no eres un Dios mentiroso, porque tu palabra dice así en San Juan 10:10, donde dice que el ladrón ha venido a robar, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y yo estoy, le decía al Señor, y yo estoy en esta situación. Tengo cáncer, a lo mejor me puedo morir. ¿Dónde están mis hijos, mi mujer, etcétera? Infinidad de cosas que obviamente hay que estar ahí como para pasar por esto. Y el Señor, por supuesto, me dio una respuesta a lo que yo le había pedido a Dios. Y al otro día de estar internado, llegó el médico, y el médico me dijo, sí, me dijo, tu cáncer, por supuesto, un cáncer testicular, me dijo, está, mm, está bien, me dijo, porque está encapsulado, podemos operar. Así que en la tardecita de ese mismo día, ¿cierto? El doctor me operó, me pasó a pabellón y me operó y me hizo todo lo que corresponde hacer al médico. Después de vuelta, yo leí la palabra que Dios me dio, y Dios me mostró la palabra en Deuteronomio 4:35. Esa fue la respuesta que a mí más me impactó en mi vida. Hasta el día de hoy yo sigo meditando en esta palabra, y dice así: a ti te he mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios y no hay otro fuera de ti. Yo quiero agradecerte, César, por haber estado aquí en Identidad e invitarte 30 segunditos a que nos dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa a partir de tu experiencia de vida, a partir de la identidad que el Señor te ha otorgado. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, César. Por supuesto, yo les dejaría el versículo bíblico que el Señor siempre me ha hablado, es en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo creo que el mensaje es más para las personas jóvenes que hoy en día, la sociedad que hoy día estamos viviendo. Hay muchos jóvenes, ¿cierto?, con depresión, hay muchos jóvenes tristes, hay mucha enfermedad por todos lados donde uno mira, donde uno va, hay mucha enfermedad, cáncer, diabetes, todas las enfermedades que ustedes puedan conocer, hermanos. Pero lo único que sana y salva es el Señor. Por eso decirles, hermanos, la fe, hay que pedirle al Señor que ayude a nuestra incredulidad, porque hay muchos medios que hay, pero lo que debemos hacer nosotros, lo que aconseja su palabra, es ir y pedir a Dios, es colocarnos a cuentas con el Señor, es buscarle a Él, porque Él es el único que nos sana. Yo lo viví en carne propia. El doctor a lo mejor le puede ayudar porque hay elementos, ¿cierto?, y personas que nos ayudan a nosotros, pero el único que sana es el Señor. Amén. Muchas gracias, César, por ese mensaje final que nos invita a confiar en el Padre Celestial,
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Siempre el Señor está allí, pendiente a que clamemos a Él, a que le busquemos en oración. Dios puede sanarte, Dios puede restaurar tu vida por completo, si por supuesto tú se lo permites. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.